detalle de su asistencia, ¿ya? Un detalle, quién asistió, qué día, si faltó, si asistió, todo eso. Y ahí vamos a detectar en cuatro clases. Este es un curso de verano intensivo. Vamos a detectar quiénes son los que inscribieron y nunca vinieron. Y los vamos a borrar de la lista. ¿Ya? Si falta uno, dos, hasta tres veces, no pasa nada. ¿Ya? No pasa nada. Y ahí vamos a concluir. Ya no vamos a revisar la asistencia. Ya. Solamente esta semana más hasta el jueves. Yo les dije, no es mi intención molestar a nadie, sino identificar a esas personas, estudiantes que inscriben la materia y nunca asisten. Lo único que hacen es perjudicar. Deberían bloquearlos a esas personas y cobrarles una multa de 500 bolivianos para volver a hacer. El que no lo hace, pues no tiene por qué pagar nada, ¿no es cierto? El que es pues, estudiante regular, aplicado, medianamente responsable, no tiene por qué pagar ni un centavo de multa, nada, ¿no es cierto? Es más, en la universidad salen hasta con plata, pues el buen alumno tiene beca, ¿no es cierto? Aunque ya ahora ya no hay becas, no se las han gastado todita la plata de las becas. Ya. Entonces, jóvenes, voy a compartir mi presentación, ya la tengo aquí en pantalla, ya no hay más. Bien, a ver, vamos adelante. Ya, ahí está la presentación, vamos a minimizar esto. ¿Se ve, no es cierto? Ya está bien, gracias. Vamos a ver el capítulo 2 de la auditoría de estados financieros. En esta clase vamos a terminar la segunda parte. La segunda parte de todo el libro, ¿ya? Y el miércoles ya vamos a ingresar ya a la parte de obtención de evidencia, que es la parte más importante. Ya. Les dije, ¿no es cierto? Todo lo que vamos a ver está en normas. Acá, la NIA número 200 establece un precepto normativo general. La NIA, todas las NIAs, las normas internacionales de auditoría, son largas, ya grandes. Y además tiene un lenguaje, un texto medio complicado. Uno tiene que tener mucha experiencia para saber entenderlas, ¿no es cierto? Entonces, el lenguaje es medio árido, no se puede, digamos, ¿no? Y toda vez, además de que el original ha sido hecho en inglés y la traducción al español a veces tiene errores, o no se puede, digamos, interpretar adecuadamente, ¿no? Traducir adecuadamente algunas palabras, ¿no? Pero sin embargo, toda NIA tiene un precepto normativo general, ahí que está que en unas 5 o 6 líneas que resume todo lo que la NIA tiene que decir. En este caso, la NIA 200, jóvenes, dice, el objetivo de la auditoría de estados financieros es facilitar al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados respecto de todo lo importante de acuerdo con un marco de información financiera aplicable, MIFA. Esto aprendan, ya el MIFA es muy importante. Antes, ¿qué decía la misma norma? Hasta antes del 2018, la anterior, decía de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, decía. Estaba restringido solamente al sector privado. Ahora vamos a ver que las nuevas NIAs incursionan en el sector privado, público y las ONGs también. Cualquiera que sea la naturaleza de la entidad, se puede hacer una auditoría de estado financiero. Veamos ahora qué es el MIFA. Acá está el concepto. La auditoría de estados financieros es un examen sistemático porque tiene un orden preestablecido, ¿no es cierto? Metodológico, obedece a un método. ¿Qué método se utiliza cuando uno elabora o analiza estados financieros? Va de lo general a lo particular. ¿Cuál sería ese? El método deductivo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que primero que hacen ustedes? Ven un balance, ¿no es cierto? Y ahí dice banco, 1.000.000. Ahora, pero necesitan saber pues, cuántos bancos tiene. Entonces desmenuzan, 5 bancos, allá. Y en cada una en los 5 bancos tiene 3 cuentas corrientes. Van desmenuzando. Después viene el mayor analítico y por último viene el comprobante de ingreso, egreso, traspaso, que registra la transacción de la cuenta que ustedes están analizando. Entonces va siempre de lo general a lo particular. Entonces tiene un método deductivo.
Objetivo quiere decir imparcial. ¿Cuándo uno es imparcial? Cuando no favorece ni perjudica indebidamente a nadie, ¿no es cierto? Si la situación de una entidad está mal, el auditor dice está mal. Y si está bien, dice está bien, ¿no es cierto? Y con eso lo único que está haciendo es ser objetivo, independiente e imparcial, quiere decir. ¿Cuál es el propósito de la auditoría de estados financieros? Emitir una opinión sobre los estados financieros que están preparados respecto a todo lo importante. Fíjense, ahí está el concepto de materialidad. El auditor siempre verifica lo más importante, lo más relevante, lo material, ¿no es? Entonces, no, lo que es menor, lo que es pequeño, Michi, como decimos en Santa Cruz, no nos interesa que esté bien o que esté mal. A ver, por ejemplo, si la entidad tiene 50 millones de activos y 5.000 bolivianos están mal, ¿cuánto representa 5.000 de 50 millones? El 0.001. O sea, no me importa que los 5.000 estén mal o estén bien, pues, ¿no es cierto? Me interesan otras cuentas que tienen mucho más saldo que expuesto en los estados financieros. Respecto de todo lo importante, dice, de acuerdo con los estados financieros, deberían estar elaborados de acuerdo con el marco de información financiera aplicable que la entidad ha adoptado en función de su naturaleza. Y veamos ahora qué es el MIFA, ¿ya? ¿Qué es el marco de información financiera aplicable? Nos vamos a preguntar en este caso. Vamos a dar la respuesta. Y acá está la línea 200, dice, es el marco de elaboración y generación de información financiera adoptado por la administración de una entidad. Es decir, cuando una entidad nace, digamos, a través de su escritura de constitución, nace a la luz pública para desarrollar alguna actividad económica, entonces dice, a ver, ¿qué soy yo? ¿Soy público o soy privado o soy una ONG? Soy público. Ah, ya. Entonces, me voy a regir por las normas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como órgano rector de los sistemas de administración. Soy una entidad privada. Ah, ya. Voy a regir por las normas de contabilidad emitidas por el Colegio de Auditores de Bolivia, que se encarga de la parte privada. Y si soy una ONG, yo no soy público ni tampoco soy privado. Ah, ya. Voy a adoptar entonces, ¿de dónde soy? Soy de Francia. Ah, ya. Entonces, de la metodología que se utiliza en Francia, ¿no es cierto? Porque ahí voy a reportar. Ya, acá en Bolivia estoy en calidad de donante de dinero, ¿no es cierto? Se está donando y bueno, al que dona, pues se le pone una alfombra roja, no se le hace mucho problema. Pero ¿a quién va a rendir cuentas después la ONG? ¿A Bolivia? No, a Bolivia no en cuanto a la situación financiera. Rendirá cuentas en cuanto a su trabajo, a la promesa que ha hecho, al compromiso que se ha hecho de dotar algún proyecto en el área rural, etcétera. ¿Cierto? Mejorar la calidad de la vida de algún segmento de la población, ¿no? Pero a quien tiene que rendir cuentas es al gobierno de su país, porque esa plata que se ha gastado la ONG en Bolivia, digamos, es de los impuestos de los contribuyentes franceses, en este caso, si fuera de Francia, ¿no es cierto? Entonces, ese va a ser el marco de información financiera aplicable que va a adoptar la entidad. Aquí decimos que puede ser una empresa de negocios. Si es una empresa de negocios del sector privado, ¿qué marco de información financiera aplicable va a adoptar? El que da el Colegio de Auditores de Bolivia, que es el ente autorizado para emitir normas de contabilidad y auditoría. Ese es su pega, ¿no es cierto? Ahora, si es una entidad del sector público, por ejemplo, no sé si ustedes han visto en la gobernación, en la alcaldía y en la universidad, que son las entidades públicas más importantes en nuestro departamento, ¿qué marco de información financiera aplicable utilizan? Las normas de contabilidad integrada que están en la ley SAPO, que forman parte de la materia de auditoría gubernamental y han sido emitidas por el órgano rector del sistema de administración, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, eso no le interesa, por ejemplo, las normas que ha emitido el Colegio de Auditores de Bolivia, ¿no es cierto? Esas normas del Colegio de Auditores solamente les interesa a los privados. O puede ser una organización no lucrativa, como les decía, una ONG de Francia, de Holanda, y que tiene que rendir cuentas, bueno, pues elabora sus estados financieros para enviarlo a Francia, ¿no es cierto? Seguramente lo hacen en francés también. Y como no tiene afanes de lucro, no tenemos por qué imponerles reglas nosotros, ¿cierto?
al que te está regalando no se le impone, no le impone reglas. Es como cuando alguien nos va a invitar a beber al Vice City, el que invita es el que manda, pues, ¿no es cierto? Los que mangueamos, estamos acompañándolo a él, entonces le seguimos nomás a donde él vaya, pues, ¿no es cierto? No le vamos a hacer problema si él está costeando todo. Igual a una ONG, no, el país no le va a hacer problema, porque sus fines no son lucrativos, son más bien son de ayuda y colaboración para el país. ¿Ya? Bien, veamos a ver, sigamos. Ahora, ¿quién lo determina el MIPA? ¿Quién determina? Aquí dice un organismo emisor de normas, autorizado y reconocido por requerimientos legales o reglamentarios. ¿Cierto? En este caso, a ver, para el sector público dijimos que es el órgano rector del sistema de control y el sistema de administración. ¿Ya? Entonces, ¿en qué norma está eso? A ver, está en la ley SAPO, en uno de los artículos de la ley SAPO, dice, el órgano rector de los sistemas de administración, que son programación de operaciones, organización administrativa, presupuesto, bienes y servicios, tesorería, crédito público y contabilidad integrada, es el Ministerio de Hacienda, decía cuando se hizo la ley SAPO en 1990. Ahora se ha cambiado esa denominación, se llama Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. A continuación dice, el órgano rector de los sistemas, el del sistema de control gubernamental es la Contraloría General del Estado. O sea, otro organismo independiente del anterior, ¿no es cierto? Entonces, ahí la ley está autorizando al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitir normas respecto de contabilidad integrada y de los otros sistemas también. Bueno, nos interesa a nosotros el de contabilidad integrada, ¿cierto? Ahora, para un negocio, para una fábrica, para un negocio que en Santa Cruz o de Bolivia, ¿quién? El Colegio de Auditores a través del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Ellos son los que emiten la normativa relacionada al sector privado, ¿cierto? Listo. Entonces, ambos están debidamente autorizados, ¿cierto? El Consejo Técnico, las asociaciones son reconocidas en Bolivia por la Constitución Política. Y en sus estatutos está también la función que tiene el Consejo Técnico y que una de ellas es emitir normas para su obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional, en el sector privado, ¿no? Bien, acá está el juego completo de los estados financieros. Hasta antes de del 2018, eran 4 los estados financieros, nada más. Era el balance general, el estado de resultado, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambio en el patrimonio neto. A partir de 2018 y hacia adelante, se han incluido las notas a los estados financieros. Antes eran solamente como un anexo, pero ahora las notas a los estados financieros son un estado financiero. ¿Ya? Tiene el mismo rango que un balance, que un estado de resultados, que un estado de flujo de efectivo o cambios en el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque describen situaciones que no se ven en los números. Por ejemplo, ahí en el balance puede decir banco 1.000.000. Listo, no es más, ¿no es cierto? Te está mostrando la denominación de una cuenta y el saldo que tiene a una fecha determinada. Pero y digamos que una de las cuentas corrientes estuviera congelada por un juez porque el sindicato le está metiendo juicio a la entidad solicitando o requiriendo un bono de producción, un pretendido bono de producción que va a ser dilucidado en los estrados judiciales y el juez será el que dice que tienen o no tienen razón, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, se incluye en nota a los estados financieros donde corresponda a banco, diré, la cuenta corriente del Banco Mercantil Santa Cruz número tanto se encuentra congelada. Congelada quiere decir que uno no puede sacar dinero, sigue siendo no se ha incautado ni se ha embargado, sigue siendo de propiedad de la entidad, pero no puedes sacar ni un peso hasta que se dilucide el litigio judicial que ha ocasionado el congelamiento de la cuenta por orden de un juez, una autoridad jurisdiccional, puede ser materia civil, penal, lo que sea, ¿cierto? Entonces, ahí en nota a los estados financieros se va a mostrar eso, se va a exponer de manera adecuada, para que mi lector entienda perfectamente toda la situación, ¿no? Bien, a ver, sigamos entonces. Acá están, jóvenes, las fases y los productos que se sacan en una auditoría de estado financiero. ¿Ya? Ustedes saben cuáles son las fases o etapas, está lo mismo, ¿cierto? La fase de planificación, la fase de obtención de evidencia y la fase de comunicación de resultados.
en una verdadera auditoría tal como la estamos llevando en este curso, ¿no es cierto? Bien, entonces, cuando hacemos la planificación y terminamos esta fase o etapa, ¿cuál es el producto que sacamos? ¿Cómo yo puedo demostrar que he cumplido las normas relativas a la planificación? Con mi memorando de planificación de auditoría, ¿no es cierto? Ese es el documento que está dando lugar a que el auditor ha cumplido con las normas, por lo menos en esa etapa inicial, ¿no es cierto? Un memorando de planificación de auditoría es una información bastante profunda que se tiene respecto de las cuentas, los objetivos críticos, los antecedentes de la entidad, información muy importante que guía a los miembros del equipo en las etapas posteriores. Para que tengan idea, un memorando de planificación, cuando yo hacía de la prefectura a la gobernación, más o menos tenía 120 hojas, para que vean lo voluminoso que es el documentito este y además la importancia, pues, ¿no es cierto? Cuando un documento es bastante voluminoso, siempre y cuando no tenga cosas innecesarias, es importante, ¿no es cierto? Ahora bien, elaboramos el memorando de planificación y ese memorando incluye, por ejemplo, los programas de auditoría para cada una de las cuentas de los estados financieros, ¿ya? Ahí dice, en función del conocimiento que ha tenido el auditor, diseña los procedimientos. Y eso va a servir, eso es insumo para la segunda etapa de obtención de evidencia. Mañana empezamos la etapa de obtención de evidencia y lo que vamos a hacer es ejecutar, aplicar los procedimientos establecidos en los programas de auditoría. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser nuestro producto? Va a ser los papeles de trabajo, tanto de la auditoría de los estados financieros, es decir, cada una de las cuentas importantes o significativas identificadas por el auditor, y también la auditoría a la información tributaria complementaria, si es que la entidad, de acuerdo a disposiciones tributarias, supera en sus ingresos brutos los 15 millones, ¿cierto? Eso es opcional. Ahora bien, los papeles de trabajo, tanto de la auditoría de estados financieros como de la información tributaria complementaria, constituyen un insumo ¿para qué? Para la emisión del informe. Si yo no tengo evidencia bien documentada, ¿cómo voy a elaborar un informe? ¿Tendré que inventármelo? No, ¿no es cierto? Eso no tengo que hacer. Entonces, la etapa de obtención de evidencia a través de los papeles de trabajo y los resultados del análisis que el auditor ha efectuado constituye el insumo para la emisión del informe de auditoría de los estados financieros. Antes se llamaba el dictamen, ¿se acuerdan ustedes? Antes, pero a partir de del 2018 ya se llama informe, ya no se llama dictamen. Luego viene la carta de control interno, que es una carta en la cual se incluyen observaciones a la estructura de control interno y algunas prácticas contables inadecuadas que están por debajo del nivel de materialidad establecido en el memorando de planificación. Y el dictamen a la información tributaria complementaria. Este sí se llama dictamen porque Impuesto Nacional lo ha denominado así y no hay ningún cambio al respecto en cuanto al nombre. Entonces mantenemos eso. Pero en nuestro informe, el de nosotros, de informe de auditoría, el que está arriba, ese se llama informe, ¿no? Ya no se llama dictamen, ¿ya? Esos serían los productos, ¿no? Que emitimos en cada uno de ellos. Y eso es lo más importante. Veamos ahora. Vamos a la planificación de la auditoría. Ya, acá está la NIA número 300. Todas las NIAs 300 son relativas a la planificación. Dice, la planificación de una auditoría implica el establecimiento de dos cosas. Uno, la estrategia global y otro, el plan de auditoría. Esas dos cositas. Veamos a ver muy rápidamente a qué se refieren cada una de ellas. ¿Ya? Ya, las actividades de planificación. Las actividades de planificación comprenden establecer la estrategia global de la auditoría y el plan de auditoría, ¿cierto? Ya dijimos eso. Ahora, ¿qué es la estrategia global de la auditoría? El auditor establece una estrategia global. Global quiere decir de manera general, el entendimiento y conocimiento del ente. ¿Cómo yo comprendo y entiendo un ente? Lo primero que tengo que hacer cuando ingreso a hacer una auditoría es conocer el ente o la empresa que voy a auditar. ¿Y qué quiere decir? Una vez, cuando trabajaba en la Contraloría, ingresé yo con un equipo de auditores. Yo estaba de supervisor todavía, no era gerente de auditoría. Y entramos, y yo pues fiel al cumplimiento de las normas, ¿no? Vamos a conocer la entidad. Y lo mandé a mis auditores a conocer.
Primero vamos a conocer, reconozcan la entidad. Y se fueron a pasear por todos lados ahí. Se fueron a la cafetería, se fueron al jardín, había una piscina, todo eso. Ya conocemos la entidad, me dijeron. ¿Eso está bien? Está mal, pues, ¿no? Yo le dije, ¿cómo es eso? Yo no le dije que vayan a pasear. Conocer la entidad es leer su escritura de constitución o leer el decreto o ley de creación de esa entidad. Todas las entidades han nacido o han emergido por un ordenamiento jurídico. Puede ser público o puede ser privado. Si es privado, han ido de un notario y dos personas y han dicho, ¿sabe, señor notario? Queremos hacer una empresa de tal cosa que se va a dedicar a tal cosa y quiero que usted me haga la escritura de constitución. El notario entonces ha hecho su trabajo, ha dado, digamos, fe pública de todo eso, los ha hecho firmar y listo. Ahí nació una nueva empresa, una nueva unidad productiva en el país, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, por ejemplo, ¿alguna vez han leído ustedes una escritura de constitución? Ahí está la denominación de la empresa, a qué se dedica, cuáles son las fuentes de financiamiento, quiénes son los accionistas, cuál es el grado de participación de cada uno de ellos, cuál es la vigencia de la misma. De repente una empresa se está haciendo solamente para 10 años. Es más grande, todo eso, ¿no es cierto? Y después viene la normativa que tiene. Ahora, una entidad puede tener bastante normativa, pero el auditor tiene que tener esa creatividad, sentido común y buen juicio para saber diferenciar lo importante de lo no importante, ¿no es cierto? Pues te pueden traer 30 manuales. ¿Los vas a leer los 30? No te va a dar el tiempo. Escoger los más importantes y solamente eso lo lees, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta estrategia global? Se define el alcance, cuál va a ser la cobertura que va a tener la auditoría que vamos a realizar. El momento de la realización, ¿en qué momento? Es decir, vamos a utilizar fechas importantes, ¿no es cierto? Y la dirección de la auditoría, en cuál va a ser el enfoque que se le va a dar a la auditoría. Todo esto es de manera general. Y el propósito fundamental de la estrategia es guiar el desarrollo del plan de auditoría. Después viene ya la etapa desmenuzada, que se llama el plan de auditoría. Dice, el auditor debe desarrollar un plan de auditoría que incluya una descripción de qué, la naturaleza, momento y extensión de los procedimientos para la valoración del riesgo. Naturaleza, mayor alcance, menor alcance. Momento, al final del periodo o al inicio del periodo o al final del periodo. Extensión de largo alcance o de menor alcance. De procedimientos para la valoración del riesgo. Luego, la naturaleza y extensión también, momento y extensión de procedimientos relativos a las afirmaciones. ¿Recuerdan cuáles son las afirmaciones? Las afirmaciones que hace la gerencia son evaluación, integridad, exposición, existencia y propiedad, ¿cierto? Entonces, vamos a desarrollar procedimientos de auditoría establecidos en la NIA 500 para cada uno de las afirmaciones. Para nosotros se llamarán objetivos, son los mismos, ¿cierto? Entonces, y todo variará de acuerdo a la cuenta que se analiza, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, para validar el objetivo de existencia del dinero, yo tengo que ir a ver, ¿no es cierto? Ahí está, o si está en el banco, no voy a entrar al banco, a ver, muéstrame dónde tiene la plata la empresa tanto. Me será suficiente con una confirmación que el banco me haga de forma escrita, punto. Pero si voy a verificar la afirmación de existencia a través de un procedimiento de auditoría de activos fijos, de un vehículo, por ejemplo, no voy a mirar la factura o el carnet de propiedad, tengo que ir a mirarlo, a verlo. Y si es posible, sacarme una fotito, una selfie al lado para cerciorar, pues para evidenciar de que he cumplido el procedimiento de observación para validar el objetivo de existencia del activo, ¿no es cierto? ¿A dónde quiero llegar? Que en función de la naturaleza de las cuentas, el auditor tiene que desarrollar procedimientos de auditoría tendientes a validar todas sus afirmaciones de la gerencia, que para nosotros son los objetivos, como dije, ¿no es cierto? Entonces, para cuentas a cobrar es muy diferente, cuentas a pagar, para el patrimonio, para ingresos, para gastos, todo, ¿cierto? Eso por si acaso incluye este curso que yo tengo de Auditoría 2. Van a ver ustedes ya el jueves más o menos, les voy a decir
qué procedimientos de auditoría existen para cada una de las cuentas. ¿Ya? Ahí están. Y les voy a explicar además todo eso. Luego, otros procedimientos de auditoría de acuerdo con las líneas. Si es que hubieran menester de incorporar nuevos procedimientos para algunas otras situaciones, ¿no es cierto? Que no siempre sean saldos. En la auditoría de estado financiero no solamente vemos saldos, vemos también algunas otras situaciones. Por ejemplo, revisamos el file del personal, ¿no es cierto? Para ver si el cálculo, cómo fueron, para ver si es que el reglamento interno del personal se cumple o no se cumple en cuanto a la selección del personal, vacaciones, bonos o cualquier otra cosa que hubiera, ¿cierto? Entonces es importante. Bien, y luego dice, hay que documentar la planificación. ¿Qué cosas debe documentarse en la planificación? A ver, nos ubicamos. Yo ya he entendido la estrategia y el plan de auditoría. Ahora, todo está en mi cabeza, ¿no es cierto? Pero la norma me dice que tengo que documentar, pues yo, mínimamente. Se trata de demostrar que mi trabajo se ha hecho de acuerdo con normas de auditoría internacionales, bueno, vigentes en Bolivia. Entonces, aquí dice, debe documentarse la estrategia global y el plan de la auditoría. Y eso, dejarlo ahí, por ejemplo. Y a la finalización del periodo, o mejor dicho, a la finalización del trabajo de auditoría, cuando ya estamos cercanos a la fecha de salida de la entidad, porque tenemos que irnos, ¿no es cierto? Hemos entrado circunstancialmente nomás a hacer un trabajo y una vez concluido el mismo tenemos que retirarnos a nuestra entidad matriz, ¿no es cierto? Entonces dice, voy a hacer una revisión y si es que ha habido algún cambio, voy a documentarlo como un tercer aspecto. No voy a modificar la estrategia ni el plan de auditoría diseñados originalmente. Abajo en otro capítulo pondré cambios significativos a la estrategia, es decir, hubieron cambios. Nosotros planificamos esto, sin embargo, durante el transcurso de la auditoría, la entidad cambió tal cosa o cambió tal otra cosa. Y por tanto, ¿cuál fue la respuesta que nosotros emitimos en función de esos cambios? ¿Cierto? Por eso dice acá, cualquier cambio significativo realizado en la estrategia global de auditoría o en el plan de auditoría indicando los motivos de dichos cambios. Ya esas tres cositas entonces. A ver, si por ejemplo ustedes harían un memorándum de planificación, yo tengo que ver la estrategia global y el plan de auditoría. Y si hubiera un cambio. En el capítulo 3 de esto puedo poner, no existen cambios significativos, por lo tanto, el diseño de los procedimientos y información incorporada en el memorándum de planificación de auditoría se ha mantenido de forma inalterable. Listo. Con eso estoy diciendo, estoy aclarando, ¿no? Todo es cuestión de estrategia nomás, de creatividad que pueda tener la persona. Ya, sigamos entonces. Vamos a ver ahora una partecita de la evidencia, ¿ya? La parte 3, evidencia de auditoría. En realidad, aquí estaría empezando nuestro curso de auditoría 2. Pero ¿por qué me he ido un poco hacia atrás? Porque quiero que todos ustedes tengan un enfoque uniforme. Yo les garantizo, el libro que ustedes tienen en la mano está hecho exclusivamente con normas internacionales de auditoría que en Bolivia están vigentes a partir para el ejercicio terminado el 2017. ¿Ya? Por ejemplo, si a ustedes los contratarían para hacer la auditoría del 2014, se puede, pues, ¿no es cierto? De repente, en el 2014 ocurrió algún problema, entonces, como un aspecto retroactivo, entonces uno puede hacer la auditoría. Entonces, tendría que utilizar la norma de auditoría número 2, que se llama dictamen de auditoría de acuerdo con la SA 58, ¿ya? Pero a partir del 2017, es decir, el 1 de enero del 2018, para ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017, tiene que utilizarse las NIAs 700, 701, 705 y 706 para la emisión del informe. ¿Ya? Entonces, esos son los cambios. Entonces, todo lo que vamos a ver acá está debidamente fundamentado en las normas de auditoría que están vigentes. Lamentablemente, en Bolivia, jóvenes, no tenemos normas de contabilidad, ni normas de información, ni normas de auditoría nacionales. Todas son nacionalizadas, importadas del exterior. ¿Ya? El Colegio de Auditores, por comodidad, lo único que ha hecho así, mediante una resolución, las ha puesto en vigencia y punto. Personalmente yo no estoy de acuerdo porque Bolivia no es lo mismo que Estados Unidos, ni tampoco igual que el Brasil, ni Alemania, ni Colombia, en América nomás, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestras propias particularidades, nuestra propia idiosincrasia boliviana.
para bien o para mal. Somos felices viviendo acá, con lo bueno y lo malo que tenemos, ¿cierto? Además, por eso, si bien yo podría incorporar las normas internacionales a la auditoría, pero podría darme el trabajito por lo menos de adaptarlas a mi realidad nacional, ¿no es cierto? Eso debería ser. ¿No? Pero no, las han incorporado como sea. Por ejemplo, se ha incorporado una norma de la auditoría de bolsa de valores y en Bolivia no hay bolsa de valores. ¿Cómo vas a incorporar una norma que no va a ser aplicable en Bolivia? ¿Cierto? Pero bueno, es un criterio personal, ¿ya? No quiere decir que... Tampoco yo soy dueño de la verdad, ¿no? El único dueño de la verdad en este mundo es Dios, ¿no? Veamos ahora entonces. Veamos el capítulo 11. Para los que tienen el libro, siempre pongo el capítulo para que se ubiquen en qué parte estamos. Todo esto gira en base a las NIAs 500. Todas las NIAs 500, 501, 505, 580, 530 son relativas a la evidencia de auditoría. El precepto normativo general de la NIA 500 dice: el objetivo del auditor es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente que le satisfaga, ¿no es cierto?, la opinión que va a emitir, adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables en las que basa su opinión. Entonces quiere decir que el informe, donde vamos a incluir nuestra opinión, está debidamente cimentado o apoyado en la evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría va a marcar el tipo de informe que vamos a emitir. Ese es nuestro respaldo y demostración del trabajo realizado, además. Bien, veamos a ver entonces. Veamos. ¿Qué es la evidencia de auditoría? Aquí está en la NIA número 500. Es toda la información que usa el auditor para llegar a las conclusiones en las que basa su opinión. Nuevamente, ¿ya? El informe está debidamente sustentado, cimentado en la evidencia obtenida durante el transcurso de la auditoría. Bien, vamos a ver adelante. Algunas características cualitativas. A ver, no sé si es que tengo desarrollado esto, sino allá. Entonces, algunas características de la evidencia cualitativa tienen que ser confiable, suficiente, económica, disponible y oportuna. A ver, veamos, ¿cuándo es confiable? Confiable quiere decir, a ver, yo tengo este papel, ya, y aquí hay una evidencia, ¿y qué hago? ¿No será que es mentira este papel? ¿O será verdad? ¿No es cierto? A ver, ¿qué parámetros o qué requisitos debe tener para que yo confíe en el mismo? Dice, proviene de fuente independiente. Por ejemplo, una confirmación a un tercero. Aquí en cuentas a cobrar decía que Juan Pérez le debía 1.000.000 a la entidad. Entonces, yo le mandé una cartita a don Juan Pérez, le he dicho, don Juan Pérez, quiero que usted me diga si usted debe o no debe a la entidad. Una confirmación ciega, ¿no es cierto? No le he dicho cuánto. Y por favor, indíqueme cuánto si es que usted debe. Entonces, Juan Pérez me dijo, sí, le debo 1.000.000. ¡Qué lindo! La entidad dice 1.000.000 y don Juan Pérez dice 1.000.000. No tengo que hacer nada más. Lo voy a referenciar el papel, su respuesta, y listo. Ya no tengo que hacer ningún trabajo más. Pero si el Estado financiero dice 1.000.000 y don Juan Pérez me dice 20.000, ya estoy listo. Hay una diferencia de 980.000 y tengo que profundizar ya el trabajo. Tengo que ir a buscar los documentos. ¿Quién es el que tiene la razón, la entidad o don Juan Pérez? Entonces, cuando viene de fuente independiente, es confiable, ¿no es cierto? Ahora, existe un adecuado sistema de control interno. Ustedes saben qué es el control interno, al margen de lo que dice el SAS 78, todo eso. El control interno es una especie de paraguas, hemos dicho, ¿no? ¿Y qué hace un paraguas? ¿Qué funcionalidad tiene? Un paraguas te preserva de la lluvia y del sol, que son dañinos, ¿no es cierto? Entonces, es una especie de paraguas que está salvaguardando la información, los activos de la entidad. Entonces, ¿a través de qué? A través de controles, reglamentos, manuales, procedimientos establecidos, etc. Por ejemplo, cuando la entidad tiene un buen sistema de control interno, cualquier evidencia es confiable porque se supone que proviene de algo cierto, algo confiable. Pero si la entidad no tiene un buen sistema de control interno, quiere decir que no hay controles, que tal vez cada uno dentro de la entidad hace lo que le da la gana, y por tanto cualquier información que me proporcione va a tener que ser sujeto de validación por parte del auditor.
para cerciorarse de su confiabilidad. No voy a hacer que una entidad, si yo la agarro, o mejor dicho, una evidencia, si yo la agarro a ciegas y creo en ella, la incorporo en mi examen y de repente es mentira, voy a quedar en ridículo, ¿no es cierto?, cuando esté leyendo el informe. Se obtiene por métodos directos, quiere decir no por encargo. Cuando algo tiene que cerciorarse, tiene que ir el auditor directamente a verificar. Por ejemplo, si me dice, quiero verificar los edificios, perdón, los vehículos. Aquí dice que tienen 20 vehículos. ¿Sabe? Están allá en nuestro parqueo, en el parque industrial, en el cuarto anillo, por la zona del parque industrial. Y entonces, a ver, yo lo llamé al portero. Oiga, portero, disculpe, a ver, cuénteme cuántos vehículos hay. Hay 20 meses. Ah, ya, listo, está bien. ¿Será que puedo hacer eso? No. Tengo que ir yo al parque industrial, entrar y verificar primero la existencia y luego el estado también de cada uno de ellos. Si son chatarras, si son nuevos, y coincide con el valor que tienen en los estados financieros. A eso se refiere cuando uno dice se obtiene por métodos directos. En inventario, por ejemplo, si bien los inventarios, la toma de inventarios al final del ejercicio es tarea de la entidad a través de su personal, el auditor tiene que intervenir también para cerciorarse de los procedimientos que se están aplicando en la toma del mismo, de los bienes de cambio o inventario, ¿no es cierto? Entonces tiene que hacerlo de forma directa. Ahora, suficiente, dice, sustenta las funciones tanto en calidad como en cantidad. En calidad, proveniente del sistema de control interno, y el aspecto cualitativo que les dije del auditor en cuanto a su creatividad, el sentido común. El auditor tiene que tener mucha inteligencia, digamos, tiene que tener bastante creatividad, buen juicio, sentido común, experiencia, para considerar si la evidencia obtenida es suficiente para emitir una opinión respecto de algún dato o alguna información o saldo que está analizando. ¿Ya? Entonces, va a quedar en decisión de él decir, para mí es suficiente esto y listo, ya no hago más. ¿No? Económica, deberá resultar costo-beneficioso. No vamos a gastar mucho, ¿no? Hay que tratar de ahorrar, ¿no es cierto? Que la obtención de la evidencia no nos cueste. Si, por ejemplo, la entidad dice, mire, un ejemplo medio difícil, complejo, les digo. Si la entidad dice que tiene, no sé, un edificio en Suiza, ¿será que voy a viajar a Suiza para mirarlo el edificio? ¿Qué haría, por ejemplo? Si está ahí con 20 millones de bolivianos, edificio en Suiza, digamos. ¿Qué hago? Viajaré a Suiza. El pasaje me va a costar $1.500 de ida, 1.500 de vuelta, unos viáticos de unos 3, 4 días, todo eso. Lo que puedo hacer es buscar un colega suizo, pues, ¿no es cierto? Siempre, ahora, actualmente las consultoras tienen membresía con otro socio extranjero. Tengo un suizo, un auditor suizo ahí. Hermano, por favor, hazme este programa, o desarrollame, o aplicame, o ejecutame este programa de auditoría. Se lo doy el programita donde se verifica el edificio con procedimientos para validar la existencia, propiedad, lo necesario del edificio. Se lo mando y él me manda papeles de trabajo. Por WhatsApp inclusive, ¿no es cierto? Para que vean cómo es cuestión de poder adaptarse a las circunstancias y evitar gastar innecesariamente nada. Lo puedo hacer de esa manera y bien válido, pues, ¿no? No voy a llamar a la misma institución porque ellos me van a dar la información que quieren, que les da la gana. Si lo llamo a mi amigo, a mi socio, auditor que trabaja en Suiza, ese lo va a hacer de forma independiente y objetiva, ¿no? Luego dice disponible y oportuna, deberá obtenerse dentro del tiempo establecido por la auditoría. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que ustedes saben que un trabajo de auditoría tiene siempre un inicio y una finalización, dependiendo de la entidad. Por ejemplo, cuando yo hacía auditorías en la prefectura, le tirábamos unos 3 meses. ¿Por qué? Por el tamaño. Pues imagínense, la prefectura es grande, ¿no es cierto? Y maneja muchísimo dinero. Entonces nosotros, por ejemplo, para hacer las confirmaciones teníamos una fecha. Decimos, hoy día, 15 de febrero, voy a mandar mi primer envío. Voy a esperar 10 días. El 25 de febrero, antes de carnaval, voy a mandar la segunda. Y voy a esperar hasta el 5 de marzo para que me respondan. Las personas, tanto acreedores como deudores, que me han respondido hasta el 5 de marzo, voy a validar sus respuestas como un procedimiento de auditoría establecido en la NIA 505 y lo voy a dejar ahí.
Pero aquellos que no me respondan, voy a tener que hacer un procedimiento alternativo de verificación de información fuente. ¿De dónde proviene? ¿En qué se originó? Voy a ver tal vez el convenio, en qué momento se desembolsó. Si alguien debe es porque a alguien se le dio plata, pues, ¿no es cierto? En algún momento. Entonces, y por más que me lleguen después las confirmaciones, ya no las voy a recibir, porque son extemporáneos. El auditor siempre, para cada procedimiento, especialmente lo más importante, define un cierto periodo de tiempo. Porque si vamos a sentarnos a esperar que nos respondan, jóvenes, vamos a estar hasta el 31 de diciembre y aquí no pasó nada. Entonces, todo está bien sincronizado en una auditoría. ¿Ya? El retiro de la misma será pues, el 31 de marzo y el 1 de abril va a ser la entrega o lectura del informe correspondiente, ¿no es cierto? Bien, sigamos a ver algunas otras cositas. Los tipos de evidencia. Hay evidencias testimoniales, físicas, documentales, periciales, analíticas e informáticas. Vamos a ver esto más y nos vamos, ¿ya? Testimoniales. Provienen de entrevistas, interrogatorios, declaraciones, encuestas, confirmaciones, otro tipo de sondeo formal. Cuando uno se entrevista con una persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver si yo quiero ver algo de almacenes, voy con el jefe de almacenes, pues, no voy a ir con otra persona, ¿cierto? Y charlo. ¿Ya? Y entonces obtengo cierta información, explicación sobre algunas diferencias que hubieran, etcétera, ¿cierto? Entonces puedo documentar. Ustedes van a ver en el libro, en la parte 5, hay un documento que se llama Entrevista con funcionarios de la entidad. Entonces, yo coloco ahí el resumen de los aspectos tratados y de las conclusiones arribadas entre los dos, los acuerdos efectuados, y le hacía firmar a la entidad. ¿Sabe, señor ingeniero, usted como jefe de almacenes, bueno, yo he obtenido la información necesaria y quisiera que documentemos esta charla profesional que hemos tenido. Entonces, yo voy a colocar acá cuáles son los acuerdos y los temas tratados, y usted me va a firmar acá y yo firmo acá. Y lo leí a ver. Esto no me gusta. ¿Cuál no le gusta? Estas dos últimas líneas. A ver, siempre y cuando no modifiquen el alma o el sentido del documento, lo sacamos estos dos puntitos ya, lo tachamos. Ahora sí, ¿le parece? Está bien. Muy bien, entonces, lo hacía firmar, listo. Eso es una evidencia testimonial, una especie de testigo, una entrevista que yo he tenido con un funcionario importante de la entidad relacionada a algún tema que tiene vinculación directa con los estados financieros, en este caso almacenes, ¿no es cierto? Sí. Ya otra vez, o a veces se puede utilizar encuestas, confirmaciones, alguna otra cosa. Testimonial viene de testigo. Física. Alguna evidencia puede ser física, emergente de inspección, observación directa de actividades, operaciones, bienes o sucesos. Por ejemplo, ver un proceso productivo. Por ejemplo, un producto está saliendo mal en su envase. ¿Ya? Y eso afecta, ¿no es cierto? ¿A qué cuenta me afecta? A los bienes de cambio, porque están disminuidos en ese problema que tuvieron. Habría que hacer una provisión para afrontar ese gasto que va a significar el tener que reconocer un defecto en el producto. Entonces, filmamos ¿no es cierto? Filmamos el ciclo productivo y ahí identificamos en qué parte se produce el problema para que la gerencia de la entidad tome, digamos, las previsiones necesarias. Sin embargo, para mí ya eso forma parte de la auditoría y lo pongo en papel de trabajo y opino al respecto, ¿cierto? Es una evidencia física. Inclusive hasta puedo tener, no sé si es posible, si no fuera, digamos, muy grande, una unidad del producto, pues, ¿no? Para ver si es que tuviera algún problema. Si no tiene nada, y valga la oportunidad. Cuando el auditor joven, escúcheme bien, a ver, esta partecita es muy importante, filosófica además. Cuando el auditor ha verificado algo y constata que todo está bien, no tiene que sacar nada de evidencia, ¿ya? Todo está bien. Lamentablemente, el auditor cuando documenta algo, cuando está mal, opina cuando está mal. Alguien por ahí siempre se me ha presentado alguna vez en una discusión, me han dicho, ustedes los auditores son una desgracia, opinan solamente lo malo, que nunca dicen algo que está bueno. Bueno, lo bueno debería ser normal, pues, ¿no? No tengo por qué aplaudir yo a una persona que lo ha hecho bien, porque debería hacerlo. Por lo menos eso es el sentido filosófico. Ahora, que la gerencia de la entidad lo promocione, le dé
un valor psicosocial, un premio, todo a las personas es diferente. Pero sí lo que está mal, eso lo observo, pues, lamentablemente. Porque si yo pondría algo que está bien, un buen auditor que tiene experiencia sobre el tema va a interpretar que eso está mal. ¿Se dan cuenta? Basta que yo lo ponga, el auditor, un auditor como don Francisco Pinto, por ejemplo, va a decir, ah, eso está mal. Si yo tengo, oye, Julio, me bañé, ¿por qué pusiste esto? Esto está mal, ¿no? No, está bien. Pero ¿para qué lo pones entonces? Me estás haciendo interpretar mal. Vos sabes que en auditoría solamente observamos lo que está mal, lo que está bien, lo dejamos ahí. No lo observamos. No decimos algo está bien y tampoco decimos está mal, ¿no? No lo observamos simplemente. Entonces, ahí está, si es que hay algo y además que tenga significatividad con algún saldo del estado financiero, podemos obtener una unidad del producto para poder por ahí archivarla y documentar algo, ¿cierto? Otras documentales, estas son las más usuales, son proporcionadas por registros de contabilidad, facturas, contratos, informes, reportes, otros documentos. Entonces, son toda la información, por ejemplo, los comprobantes de ingreso, egreso, traspaso, notas de ingreso a almacén, notas de salida de almacén, informes legales, después que informe de ventas, todo eso, ya son evidencias documentales. Su nombre mismo lo indica, ¿no es cierto? Están en documento. Ahora bien, vale la oportunidad cuando algo está bien, el auditor puede poner una marca suficiente con ello. Y no es la cosa, digamos, sacarle fotocopia a todo. Le vamos a sacar fotocopia solamente a lo estrictamente necesario a un documento que esté dando prueba o evidencia de alguna situación en la entidad, ¿ya? Mientras menos papeles tengamos, mejor. Si ustedes me dan unos 20 archivadores, no quiere decir que con eso la auditoría está bien hecha. De repente está mal hecha y el auditor sacó fotocopia a lo que le dio la gana. No, no es así, ¿no es cierto? Por eso les digo, la auditoría tiene un alto componente de creatividad. Ya, algo puede ser bueno o algo puede ser malo, dependiendo de la persona que está dirigiendo el equipo. Periciales son presentadas al requerimiento del auditor. ¿Por qué? Por personas, organismos especializados reconocidos que basan su labor basan su tarea en una labor científica. O sea, es cuando uno contrata a una persona. A ver si, por ejemplo, hay un edificio en construcción, obras en proceso se llama. ¿No es cierto? Todavía no es un activo fijo porque no se ha concluido, no se ha recepcionado legalmente el edificio. Cuando se lo recepcione definitivamente, ahí ese día va a empezar a correr su depreciación, ¿no es cierto? Pero sin embargo todavía está en el activo como obra en proceso. Entonces, y ahí dice, el balance dice 3 millones. Claro, una obra en proceso tiene su valor también, ¿no es cierto? Vas acumulando hasta llegar al final. Entonces, yo necesito saber si lo que han hecho ahí los albañiles, los arquitectos, vale lo que está ahí en el informe o en los estados financieros. Entonces contrato a un arquitecto o a un ingeniero civil y le digo, quiero que usted me diga cuánto vale ese edificio hasta ahorita. El tipo me dice, se va a hacer su trabajo, se va a tomar su tiempo, y me va a decir, vale 3 millones. La entidad puso 2.990.000, o sea, hay diferencia de 10.000. ¿Está bien o no? Está bien, ¿no? Estoy dispuesto a tolerar 10.000 bolivianos de respecto de 3 millones. ¿Cuánto después? Ni el 1%, ¿no? Entonces, el auditor siempre está dispuesto a tolerar un rango de error en defecto o en exceso del saldo expuesto en los estados financieros. Entonces, este procedimiento o mejor dicho, esta evidencia de auditoría pericial se refiere a la contratación de un perito. Puede ser un ingeniero de sistemas, un abogado. Un perito es una persona, un especialista, un profesional distinto, en un campo distinto a la contabilidad y la auditoría. No voy a contratar un contador, pues yo soy contador, entonces ¿para qué? Yo no estoy pintado acá, ¿no es cierto? No voy a contratar algo de mi misma profesión. Voy a contratar a alguien que tenga una profesión distinta y que lo necesito para alguna cosa. Inclusive hasta para interpretación de algunos contratos, así se contrata un abogado también, ¿cierto? Para que dé su opinión. Siempre son personas especializadas, conocidas en el medio, que han realizado trabajos similares al que yo le estoy recomendando. Esa es la garantía de que el perito va a emitir un informe confiable, ¿no? Analíticas.
Esto te ayuda un poco, no son muy importantes. Algunas evidencias son más importantes que otras. Las documentales, por ejemplo, ocupan el primer lugar, ¿no es cierto? Las analíticas provienen de cálculos, estimaciones, comparaciones, estudios de índice de tendencia, investigación de variaciones, operaciones no habituales, etc. Por ejemplo, podría ser, digamos, un cálculo. ¿Cuál es el índice de producción que tiene la entidad? Y comparar con alguna información que tiene el Instituto Nacional de Estadística o de entidades similares también, algo así. Alguna especie de interpretación de algunos saldos, ¿no es cierto? No es muy importante. Puede servir para qué, por ejemplo, podría ser para verificar el principio de empresa en marcha. Ahora se llama empresa en funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ir, la entidad tiene que ir, si no ascendente, tiene que ir por lo menos manteniéndose. El seguro social universitario, por ejemplo, ¿sabían ustedes? Donde ustedes y yo, ustedes como estudiantes y yo como docente, estoy afiliado, estoy asegurado a pérdidas recurrentes desde hace 5 o 6 años atrás. Y está perdiendo. O sea, tiene más gastos que ingresos. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde se está yendo? Se está yendo al tacho, pues, ¿no es cierto? No sé si será en esta o la próxima gestión, va a tener que reconocer la quiebra y nos vamos a tener que ir toditos a la Caja Nacional de Salud, hacer esa cola ahí en la avenida Irala y en la Cañoto, ¿no es cierto? Por una mala administración del seguro, ¿no? No podría ser, ¿no? Un índice para ver el índice de decrecimiento de los resultados del ejercicio, de un año hacia otro, ¿no? 6, informáticas. Estas contenidas en soportes electrónicos, soportes informáticos y telemáticos, programas y aplicaciones y elementos lógicos. Son aquellas evidencias que están dentro de un computador, ¿ya? Dentro del computador. Ahí puedo contratar, por ejemplo, un ingeniero de sistemas para que me ayude a sacar información de ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser una aplicación para calcular la depreciación del ejercicio, ¿no es cierto? Lo pueden hacer bajo un programa Excel de hoja de cálculo. Entonces, esa es una evidencia, ¿no? Y lo que hago es introducir algunos activos ficticios para ver cómo funciona. Si después funciona de acuerdo a lo esperado bajo un cálculo manual que yo hago, entonces quiere decir que el programa es confiable. Y por tanto, los saldos que ha expuesto ese programa, esa aplicación, son confiables en los estados financieros. Eso se utiliza también para beneficios sociales. La entidad tiene, la universidad, por ejemplo, tiene más de 3.000 entre docentes y administrativos. Y cada uno de ellos tiene uno por uno, voy a revisar. ¿Tendría que hacer ese trabajo? No. De repente hay un programa, ¿no es cierto? Ahí está. Voy a ver más un cálculo manual. Unas 5 personas. Es más, hasta mi nombre puedo incluir solamente a efectos del cálculo, un nombre ficticio, ¿no es cierto? Para decirle cuándo ingresó y cuándo quiero que me haga el cálculo. Y ver, siempre hay que hacerlo primero de forma manual, para después comparar con el que extrajimos del programa.
o el software o la aplicación que estamos utilizando. Si es bien, si hay un grado de correspondencia, son similares los montos, confiamos en ello y vamos a decir que los 3.000 funcionarios de la universidad tienen el cálculo adecuado de supervisión para beneficio social. Listo. Me estoy yendo más por la calidad antes que por la cantidad. Verificar cantidad sería hacer el cálculo de uno por uno. Pero si yo he visto que hay una aplicación y además el que lo maneja un tipazo, un ingeniero de sistemas, tiene una computadora de última generación, esos elementos también valen, jóvenes, valen. Hay un adecuado aire acondicionado, se hace revisión periódica, controles preventivos, todo eso. Hay bastante procedimientos que se ejecutan. Lo están enriqueciendo, están fortaleciendo la información que se genera en ese programa. Entonces, es mucho más confiable. El auditor, pues, a ciegas va a cobrar, va a confiar. Si por el contrario, lo está utilizando un muchacho que estudiante, así, una computadora Michi ahí que tarda tanto y que cada vez se quema, que el sistema del internet se baja a cada rato, entonces lo que genera no me sirve, pues, o no confío, ¿no es cierto? Voy a tener que desechar eso e irme a otra parte a buscar la misma información, pero por diferentes fuentes, ¿ya? Bien, a ver, ¿dónde estamos ya? Ya, vamos a quedar acá entonces, ¿ya? Mañana vamos a continuar con clases de evidencia, de control y sustantiva y vamos a ver además los procedimientos de auditoría establecidos en la NIA 500. Son 7 u 8 procedimientos que vamos a ver, ¿ya? Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. A ver, adelante, los escucho. Ahora sí, volvemos. Voy a grabar mi chat. Mi chat. Ya, listo, está guardadito mi chat. Ahora sí estoy tranquilo. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Se escuchó bien? No importa si se escuchó bien o Sí, estuvieron, licenciado, perfecto. o estuvieron durmiendo, parece ustedes, ¿no? Ya, ya, No le jóvenes. hice. Entonces, vamos a continuar. ¿Saben qué? La idea es que vamos a acelerar un poquito para que la próxima semana, entre el lunes o martes, ya terminemos la parte teórica y lo metamos a la parte práctica. Ya nos aboquemos a, si es que vamos a dar el examen, se les va a avisar ya con debida anticipación. Y hasta el 25 de febrero, que es el viernes de la próxima semana, ahí pienso terminar ya todo, con toda la información, toda la documentación para generar la nota que ustedes van a obtener. Porque después viene carnaval, el 1 y el 2 feriado, y el 5 termina todo y hay que presentar notas. A mí siempre me gusta sacar un poco antecito las notas. ¿Sabe por qué? Y se los muestro, siempre se los mando. No es que les tenga miedo, ¿no? No, nada que ver, pero tampoco me gusta ser injusto. Se los mando a mis estudiantes con la debida anticipación para que los revisen. Digan, y alguien me diga, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo. Y con todo derecho, pues, ¿no es cierto? Me diga, no estoy de acuerdo, licenciado, de que sabe esto, que este otro. Lo revisamos, yo veo, si corresponde, se lo corrijo, pues no hay problema. Es más, cuando subo al sistema, no lo cierro todavía, lo dejo ahí unos 2 días en un ciclo, el semestre normal. Acá será unas 24 horas que voy a dejar para que revisen también. Y si hay algún problema, me escriben o me llaman, lo solucionamos. Y después, cuando ya veo que nadie, que todo el mundo no me hace ningún reclamo, lo cierro definitivamente y lo presentamos en el CPD. ¿Ya? Entonces, por eso es un poquito que yo siempre termino antes que otros docentes, ¿no? Pero cumplimos con el 100% del avance, eso es lo importante. No es que por apurarnos un poco lo vamos a hacer todo a medias, no. Vamos a cumplir el 100%, ¿ya? Entonces, yo les voy a mostrar su nota con debida anticipación para que lo revisen y estén conformes o disconformes y arreglemos cualquier cosa. Bien, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta. Dicen, quería preguntarle algo. Sí, Dicen, dijo sobre el práctico que nos dio, dijo que vayamos haciéndolo, ¿verdad? ajá. Este, nos mandaron modelo de eso, pero ¿será que no nos puede explicar uno? Pero porque nos mandaron solo el modelo y como que no entendemos a veces de dónde sale, digamos. No entiende el práctico que le he enviado. O sea, lo mandaron nomás, no ves en documento Ya. y mejor sería pues explicado, ¿no ves? Así entendemos más para que lo podamos terminar el práctico.
Claro. ¿Usted quiere que le explique el práctico que les he enviado? Que nos explique uno casi igual o no sé, pues para que así podamos No hay entendernos, ¿ves? problema. A ver, hoy día es martes. ¿Qué les parece? Mañana les explico. ¿Ya? Vamos a avanzar un poco. Terminamos el avance. Como tenemos un ilimitado, no hay problema. Son 3 horas además. Terminando mi avance, yo les voy a explicar el práctico que les he enviado. Está la solución ahí, ¿no es cierto? Les explico, Sí, ¿ya? Entonces quedamos ya así. dicen gracias, Mañana gracias, miércoles Licen. avanzamos un ratito, una media hora, 40 minutos, y después les explico, ¿ya? Y todo el taller práctico les voy a explicar. Ya, Bien, gracias, Licen. Ya, ya, Lizeth, listo. gracias. Muy bien. Ya, entonces, nos veremos mañana entonces, jóvenes, ¿ya? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nos Gracias vemos. por la atención. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. Licen. Hasta luego, licenciada. Hasta luego.